¿Qué tal a todos? Mi nombre es Juan Manuel Sánchez, soy especialista en cuidados intensivos y jefe del Departamento de Emergencia del Hospital Padilla. Y siguiendo con el módulo de ventilación mecánica, vamos a ver ahora distrés respiratorio. Vamos a dividirla en dos charlas. En la primera vamos a analizar definiciones y conceptos básicos. Y en la segunda charla vamos a ver la estrategia ventilatoria en torno al distrés. Las definiciones de distrés fueron cambiando con los años. Desde los años 60, descrito por primera vez en la guerra de Vietnam como un pulmón húmedo o pulmón de guerra. Luego en el 88 Gattinone introduce el término de baby lung, del cual vamos a discutir un poquito más adelante. Ya en el 94, en una conferencia del Consenso Americano y Europeo, establece la definición que durante muchos años estuvo en uso, infiltrado en 4 cuadrantes, con hipoxemia, etc. Y en el 2012 se revé esta definición y se cambian los criterios por una definición mucho más práctica y útil, que es la que usamos actualmente y es de la cual fundamentalmente nos vamos a ocupar en esta charla. Entonces, aquí tienen una línea de tiempo de cómo fue evolucionando el concepto de distrés respiratorio a lo largo de los años. Desde los años 60, donde en realidad se describe el distrés en un reporte de casos, ¿sí? Y se empieza a hablar algo de injuria pulmonar, ya llegando al año 77, 78, se empieza a hablar sobre el beneficio de decúbito prono en estos pacientes, pero estos solamente eran más elucubraciones teóricas o reportes de caso. A finales de los 80 ya sale el score de Murray o score de injuria pulmonar, ya tenemos el concepto de pulmón de bebé de Gattinone y se establece una estrategia ventilatoria que llevaba a la hipercapnia permisiva en estos pacientes. Queda claro el efecto protector de la PIP y ya se habla de algunos causas de injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica, como el volutrauma o el barotrauma. A fines de los 90 ya se establece claramente la ventilación protectiva y aparecen los trabajos de Amato y de la Arts Network con PIP alta y con volumen bajo, así que empieza la lucha entre el volumen y la PIP. Y llegando más cerca de nuestra fecha, ya se establece los beneficios en el 2013 del decúbito prono. En el 2012 aparece el consenso de Berlín y la nueva definición de distrés. Y llegando al 2017 ya empezamos a hablar de los nuevos mecanismos de Willis, como estrés, stretch y strain, y se empieza a hablar sobre presión de trabajo o driving pressure. Si queremos definir el distrés respiratorio en forma simple, consiste en insuficiencia respiratoria aguda, secundaria a un edema inflamatorio de pulmón con aumento de la permeabilidad capilar, paso de fluido al intersticio y luego los alvéolos, descartando por supuesto la causa cardiogénica. El mecanismo de hipoxemia clave en el distrés, pero no el único, es el shunt intrapulmonar, es decir, las unidades alveolares se encuentran perfundidas, pero no ventiladas. Por eso es que esta enfermedad tiene cierta refractariedad al uso de oxígeno y mejora aireando esas unidades alveolares colapsadas. Esto implica usando presión positiva al final de la expiración, o PIP. Desde el punto de vista etiológico, es importante discriminar si la injuria que determinó el distrés
es directa, es decir, primariamente es un problema del parénquima pulmonar, o es indirecta. El problema está a distancia y la respuesta inflamatoria sistémica es la que generó el compromiso pulmonar, porque estas dos etiologías se comportan desde el punto de vista de mecánica respiratoria y desde el punto de vista de respuesta a la ventilación y a las maniobras de forma muy diferente. Dentro de las causas directas, la neumonía claramente está, o la sepsis a punto de partida respiratorio, la broncoaspiración con contenido gástrico, la inhalación de gases, de humo o de gases cianhídricos o de cualquier tipo de gases tóxicos, las contusiones pulmonares directas como los traumas de tórax y los ahogamientos, ¿sí?, con aspiración de fluidos. Para nombrar algunas, dentro de las causas indirectas, los grandes quemados, los pacientes traumatizados, que no hayan comprometido el tórax, por supuesto, las pancreatitis, pacientes en postoperatorios de cirugía, no siempre grandes cirugías y no siempre complicadas, la transfusión, ¿sí?, la injuria pulmonar asociada a transfusión, se llama TRALI, y es un distrés bastante particular porque suele solucionar rápidamente. Y algunos tóxicos, si bien puede ser cualquier fármaco o cualquier tipo de tóxico, el ácido transaminoretinoico, el ATRA, usado en las leucemias mieloides agudas M3 o en las promielocíticas, puede dar un pulmón blanco o pulmón de ATRA, ¿sí?, que se adopta características de distrés. Entonces, como verán, las etiologías son muy diversas. Cuando la injuria pulmonar es directa, vamos a concentrarnos primeros en las lesiones que comprometen primariamente al pulmón. Lo que predomina es la consolidación de los alvéolos. Esto implica que poder airear o abrir esos alvéolos es muy dificultoso. Por lo tanto, poseen escaso potencial de reclutamiento y lo más probable es que uno sobredistienda las unidades alveolares que ya están abiertas. La complacencia del sistema pulmonar es muy baja y no suelen tener compromiso de la presión abdominal. Si a este paciente con injuria pulmonar directa lo coloco en decúbito prono, pueden tener una respuesta aunque un poco más tardía. Responde hasta el 30% de los pacientes, aumentando la PAFI un 40-30%. La compliance tóraco-pulmonar no suele modificarse y no hay modificación de los infiltrados radiológicos. Si nos concentramos ahora en las injurias pulmonares indirectas, aquí predomina el colapso y no la consolidación. Hay gran edema intersticial. Por lo tanto, el uso de PIP logra reclutar nuevos alvéolos porque posee un potencial de reclutamiento alto. La complacencia de este sistema no suele ser tan baja y la presión abdominal está aumentada, por supuesto, si la causa de la injuria pulmonar es primariamente abdominal, por ejemplo, una pancreatitis o un posoperatorio. Si coloco en decúbito prono a un paciente con injuria pulmonar indirecta, suelen responder más rápidamente. Recuerden que no hay consolidación sino colapso. Responde hasta el 63% de los pacientes y suele haber una modificación de la complacencia pulmonar con aumento de la complacencia. Vamos ahora a repasar un poco cómo cambió la forma de ver o la forma de definir el distrés, el consenso de Berlín que se llevó a cabo en el 2012. En principio divide en 3 categorías de gravedad según el grado de hipoxemia, pero aquí establece una diferencia, ¿sí? Para dividir en gravedad
hay que usar un mínimo de 5 de PIP, 5 centímetros de agua de PIP. Por lo tanto, esto implica que mi paciente está bajo ventilación mecánica. Podrá ser invasiva o no invasiva, pero no puedo definir distrés si mi paciente no tiene al menos 5 de PIP. Con esos 5 de PIP definiré leve, moderado o grave según tenga una PAFI entre 300 y 200, entre 200 y 100 o menor a 100. Esto es muy importante porque con los scores previos, como el score de Murray, ¿sí?, la PIP modifica severamente la oxigenación de estos pacientes. Entonces un paciente pasaba de tener 200 de PAFI a 300 de PAFI, pero con 18 o 20 de PIP. Por lo tanto, es imposible catalogar ese paciente como un distrés leve, porque tiene un valor de PIP muy elevado. Entonces, esta definición viene a estandarizar el concepto de gravedad. Hay 4 variables auxiliares de gravedad, es decir, el grado de alteración radiográfica. Si compromete más de 3 cuadrantes será más grave, pero ya no necesito, como en la definición vieja, tener 4 cuadrantes comprometidos. Si la complacencia es menor a 40, es más grave. La definición vieja tomaba como requisito una complacencia deteriorada. Debo tener 5 de PIP. Y si tengo un volumen corriente mayor a 10 litros, aumenta la gravedad. Esto me habla de un drive respiratorio muy activo. Otra circunstancia que marcó una gran diferencia en esta definición es el concepto de tiempo, que no existía en la definición previa. La definición previa hablaba de un evento catastrófico y aparición de infiltrados pulmonares con hipoxemia refractaria. El evento catastrófico en realidad sigue existiendo, puede ser cualquiera de las causas que vimos en etiología, pero ahora tenemos un lapso de tiempo que debe ser de hasta de una semana hasta la aparición del compromiso respiratorio. Si bien la mayoría de los compromisos respiratorios aparecen cercanos a las 72 horas, puede haber una espera de hasta una semana. Con respecto a las imágenes de tórax, suele haber opacidades bilaterales, y recuerden que es una de las variables auxiliares de gravedad. Aquí hay un cambio muy importante sobre el origen del edema. Sabemos que hay edema pulmonar y hay que descartar la causa cardiogénica. Para la definición previa, esto necesitaba la colocación de un catéter de Swan-Ganz y medir presión de enclavamiento pulmonar. Actualmente se acepta descartar la causa cardíaca por cualquier medio accesible, por ejemplo, ecocardiografía. Es decir, ya no hace falta poner un catéter. Y por supuesto, ¿sí?, los criterios de gravedad de los cuales habíamos hablado, ¿sí?, siempre teniendo un mínimo de PIP de 5. Entonces, cuando apareció esta definición, se nos facilitó mucho el diagnóstico y el acceso a los pacientes con distrés, porque en la definición previa, primero hablaba de un evento catastrófico y no había un límite de tiempo en el cual debería aparecer el compromiso respiratorio. Segundo, había que descartar el origen cardiogénico midiendo presión de enclavamiento pulmonar. Por lo tanto, todo distresado debía tener un catéter de Swan-Ganz. Y por otro lado, no se tenía en cuenta el nivel de PIP en el valor de oxigenación o de PAFI. Y eso hacía que los pacientes pasen de severo a leve a moderado rápidamente solo con la implementación de PIP. Entonces, esta definición aclara muchas cosas. Vamos a ver ahora, o a desglosar,
algunos puntos de esta definición que acabamos de ver. Entonces, ya dijimos que con un mínimo de 5 de PIB se definen como leve, moderado o grave, según la PAFI sea de 300, 200 o 100, respectivamente, y los criterios auxiliares de gravedad o que le van a sumar gravedad van a ser la alteración radiológica, que tengan una complacencia menor a 40, que necesiten PIB mayor a 10 o que el volumen minuto respiratorio sea muy alto o mayor a 10 litros. Desde el punto de vista de las características histológicas, ¿sí? Hay un daño pulmonar inflamatorio con aumento de la permeabilidad vascular. El peso pulmonar aumenta y esto es clave en la generación de disnea. Estos pacientes tienen disnea no solo por la hipoxemia que tienen, sino por el gran aumento de peso pulmonar, medido o calculado con diferentes métodos de tomografía. Los pulmones pueden ganar hasta 1 kilo de peso. Hay pérdida del tejido aireado y desde el punto de vista de los marcadores clínicos hay una hipoxemia que no responde al oxígeno, infiltrados pulmonares, aumento del espacio muerto por las áreas sobredistendidas y un pulmón con alteración de la distensibilidad o baja complacencia. Seguimos desglosando la definición de Berlín del año 2012. El lapso de tiempo ante el insulto puede tardar hasta 7 días. Si bien la mayoría de estos pacientes antes de las 72 horas ya suelen presentar el compromiso respiratorio, pero tener un periodo de tiempo establecido es muy útil para poder pensar en etiologías diferentes. Los infiltrados pulmonares suelen ser bilaterales, pero no necesariamente. Sí, esto es un criterio auxiliar de gravedad, es decir, si los infiltrados pulmonares comprometen más de 3 cuadrantes o los 4 cuadrantes, independientemente de la oxigenación o del resto de las variables, cataloga como un distrés grave. Existe la recomendación o la tendencia a que a los pacientes distresados se les realice tomografía para poder definir infiltrados y no radiografía de tórax. Con respecto a las características del edema, se elimina, ¿sí?, el uso del catéter Swan-Ganz y que no se malinterprete, no es que se elimina, si es necesario hay que usarlo, pero si no es necesario no me impide el diagnóstico del distrés. Y sí hay que excluir como causa de distrés el compromiso cardiogénico, pero se puede excluir con exámenes paraclínicos como el ecocardiograma. Desaparece, por otro lado, el término de injuria pulmonar aguda. El término de injuria pulmonar aguda se usaba para aquellos pacientes que tenían PAFI entre 300 y 400. Era como un distrés pequeño. La verdad que generaba confusión y uno no sabía cómo tratarlos, si como un distrés o ventilarlos en forma estándar. Entonces este término directamente se eliminó. Y se incluye, ya lo repetimos muchas veces, un nivel de PIB mínimo de 5 para poder establecer un criterio de gravedad en términos de PAFI. Ahora, el distrés se torna grave si necesito PIB más de 10. Otros factores de riesgo asociados es que el distrés se deba a neumonía o a una sepsis de origen extrapulmonar, aspiración de contenido gástrico, un gran trauma, contusión pulmonar, pancreatitis, injuria o lesión pulmonar por inhalación de gases o humo, quemados, algunas drogas o
pacientes con abuso de drogas, la injuria por transfusión o el trali, las vasculitis o el ahogado. Y si ustedes se analizan un poco, muchos de estos casos son los distrés que tenemos en nuestras terapias intensivas prácticamente a diario. Entonces debe quedar claro, las variables auxiliares de gravedad, ¿sí? Saquemos si quieren la PAFI, son infiltrado radiológico en 3 o 4 cuadrantes, necesidad de PIP mayor a 10, complacencia tóraco-pulmonar menor a 40 y volumen minuto mayor a 10. Comparado con la definición de gravedad que tiene una PAFI menor a 100. Ahora, tener estos criterios auxiliares de gravedad o tener un distrés grave tiene la misma mortalidad y el mismo valor predictivo. Quiere decir que si tengo un paciente que tiene una PAFI de 200, pero una complacencia muy deteriorada, 20 mililitros por centímetro de agua, un volumen corriente de 10 o 12 litros y necesito 15 de PIP, por más que la PAFI sea de 200, es un distrés grave con la mortalidad del distrés grave. Entonces esto también cambia nuestra perspectiva en el distrés. La gravedad en términos de oxigenación está clara, pero los criterios auxiliares van más allá de la oxigenación, tienen que ver con mecánica pulmonar y tienen que ver con imagenología, y la existencia de estos criterios de gravedad auxiliares también suman mortalidad. Interpretado de esta manera, siempre nosotros ponemos como criterio de gravedad la PAFI, pero no se olviden de los criterios auxiliares. El distrés leve tiene una mortalidad del 27%, el moderado del 32% y el grave del 45%. Por supuesto, esto va a variar según las características de la unidad de cuidados intensivos, según la experiencia de ese personal en el manejo de pacientes con distrés. La mortalidad va aumentando de leve hacia el moderado y el grave, al igual que aumenta el peso pulmonar que se mide por tomografía, al igual que aumenta el shunt, y disminuyen los días libres de ventilación mecánica. Entonces, como verán, ¿sí?, la mortalidad aumenta mientras cae la hipoxemia, pero la mortalidad también aumenta mientras aumenta el peso pulmonar. Y peso pulmonar aumentado se traduce en complacencia deteriorada. Y el peso pulmonar es categórico para padecer disnea, y esto implica un volumen minuto alto. Entonces vamos entendiendo la globalidad de la definición, o lo interesante que es la definición del consenso de Berlín. Desde el punto de vista fisiopatológico ya algo hablamos, pero bueno, luego de sucedido este evento catastrófico, ¿sí?, que podría ser una neumonía o un paciente ahogado, hay pasaje de líquido rico en proteínas, células y macrófagos al espacio alveolar, que esto lo que hacen es deteriorar o invadir el surfactante. Y se forman aquí las típicas membranas hialinas. Posteriormente, también hay una activación con secreción de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta e interleuquina 6, que van a activar neutrófilos y segundos mediadores y van a potenciar el daño alveolar. Entonces, podríamos decir que en principio hay una respuesta inflamatoria que compromete la globalidad del pulmón
y que en principio estaría compartimentalizada en el pulmón. Como vamos a ver más adelante, si estos pacientes se ventilan en forma inadecuada, este compromiso inflamatorio podrá generalizarse o descompartimentalizarse y comprometer órganos a distancia. Es por eso que la ventilación adecuada en estos pacientes es crucial. Siguiendo con la fisiopatología, repetimos, hay un daño epitelial, activación de células inflamatorias, cierto balance entre citoquinas pro y antiinflamatorias, necrosis y apoptosis, estrés mecánico si genero injuria asociada a la ventilación mecánica y por supuesto hay un factor genético determinante. No hace distrés quien quiere, hace distrés quien puede. No todo paciente con neumonía, con sepsis, con inhalación de gases, quemado o ahogado va a desarrollar un distrés respiratorio. Debe haber una predisposición genética para ello. Este cuadro me parece que resume de forma adecuada la fisiopatología del distrés. Primero, tenemos un evento que genera lesión de la membrana alveolo-capilar. Por un lado, eso va a aumentar la permeabilidad del endotelio y del epitelio. Y por otro lado, va a lesionar los neumocitos tipo 2. Como mi paciente tiene una hipoxemia refractaria, va a recibir fracciones inspiradas altas de oxígeno, que esto va a generar más lesión del endotelio. Esta lesión endoteliar lleva al edema alveolar y como estos pacientes suelen tener hipotensión arterial debido a la causa que desencadenó todo, suelen tener una expansión con fluidos más que generosa. Suele haber una sobrehidratación que empeorará el edema intersticial, hará que aumente el peso pulmonar aún más, hará que esto genere más disnea y hará que quizás los criterios de gravedad empeoren. La alteración de los neumocitos tipo 2 disminuye en calidad y cantidad del surfactante. Y eso va a generar un cierre y apertura cíclica de las vías respiratorias de los alvéolos, con lo cual voy a tener alvéolos colapsados y alvéolos sobredistendidos. Estos alvéolos sobredistendidos van a tener aún más disminuido el surfactante. Esta circunstancia de heterogenicidad del distrés lleva a la pérdida de la capacidad residual funcional con generación de shunt, de cortocircuito, típico que da hipoxemia refractaria y disminución de la distensibilidad del parénquima pulmonar. Desde el punto de vista anatomopatológico, el distrés cursa con 3 fases. La primera fase, llamada exudativa, hay lesión del endotelio capilar y del epitelio, como nombramos recién, la generación de membranas hialinas y hay necrosis de los neumocitos tipo 1. Esta etapa puede durar o suele durar 3 días aproximadamente. Sigue una fase proliferativa donde hay hiperplasia de los neumocitos tipo 2, llegan fibroblastos y puede haber fibrosis intramural o intersticial. Eventualmente sobreviene una fase fibrótica con aparición de tejido colágeno denso, engrosamiento del parénquima, tabiques alveolares engrosados, bronquios dilatados e hiperplasia endoteliar. No todo distrés evoluciona hacia la fase fibrótica. Entonces,
Primero una fase exudativa, máxima hacia el día 3. Después del día 7 empieza la fase proliferativa y al final la fibrosis. Podemos verlo claramente o más claramente en estas curvas. Primero hay edema, que es máximo el primer y segundo día, ¿sí? Y después empiezan a formarse las membranas hialinas por exudación hacia el tercer, cuarto día y empiezan a descender. Y aquí es donde vemos, cercana al sexto, séptimo día, que nuestros pacientes empiezan a mejorar si su carga genética así lo manda, si logré solucionar la causa que desencadenó el distrés y si la ventilación es adecuada, los distrés suelen mejorar hacia el quinto, sexto o séptimo día. La ausencia de mejoría después del séptimo día lleva a lo que llamamos distrés tardío. Y aquí es donde empieza la fase de proliferación con fibrosis pulmonar, siendo máxima hacia el día 14. Estos pacientes con fibrosis pulmonar en fase proliferativa ya no responden a la presión positiva, no responden al reclutamiento, no responden al prono, y elevar las presiones en paciente en esta fase puede llevar a complicaciones como barotrauma. Es decir, todas las estrategias ventilatorias que vamos a describir en las clases que vienen están orientadas a estos primeros días donde todavía hay tejido moldeable o posiblemente reclutable. Aquí tienen como ejemplo las características de un distrés precoz donde predomina la inflamación y ustedes ven que las áreas comprometidas son basales y dorsales. Esas se llaman áreas dependientes. Son las áreas muy bien perfundidas, en este momento mal ventiladas, eso da la característica de cortocircuito o de shunt, y veré si esto tiene un potencial de reclutamiento aceptable para ver hasta dónde le sirve la presión positiva. La contrapartida es la fase tardía del distrés, la fase fibroproliferativa, donde se puede ver el engrosamiento bronquial y la gran fibrosis pulmonar. Estos pacientes ya no se benefician con el uso de PIP elevada, con el prono o con el reclutamiento alveolar. Como características fundamentales, el distrés respiratorio tiene una alteración del intercambio gaseoso con severa hipoxemia, shunt, refractario al oxígeno, suele tener hipertensión pulmonar y esto está determinado por dos circunstancias. Por un lado, por la gran hipoxemia, y eso lleva a la vasoconstricción hipóxica del árbol pulmonar, lo que es una respuesta fisiológica. Al caer la ventilación de los alvéolos, hay un desequilibrio ventilación-perfusión muy importante. La vasoconstricción pulmonar hace caer la perfusión e intenta volver al adecuado equilibrio ventilación-perfusión. Por otro lado, parte del tratamiento de estos pacientes es poner PIP y PIP elevada. Esto va a generar sobredistensión de algunas unidades alveolares. Al sobredistenderlas, van a comprimir los capilares pulmonares entre unidad y unidad. Por lo tanto, el uso de PIP elevada también lleva a la hipertensión pulmonar. Entonces, el aumento de la presión en las cavidades pulmonares es muy frecuente en los pacientes con distrés respiratorio del adulto. Por lo tanto, siempre hay que monitorizar la función del ventrículo derecho. Y otra
característica fundamental es la disminución de la complacencia pulmonar. Pulmón pesado y duro. Como mecanismo de hipoxemia central dijimos ya varias veces que el fundamental es el shunt o cortocircuito, pero hay algo de alteración ventilación-perfusión, por supuesto, y esto va a tener impacto sobre la presión alveolar de oxígeno y la saturación venosa mixta. Vamos a ver si logramos entender cómo funciona el cortocircuito y cómo funciona la oxigenación en un paciente con distrés. Lo primero que hay que tener claro es que el distrés es una de las patologías pulmonares más heterogéneas en términos de ventilación y perfusión. Por un lado, voy a tener unidades alveolares como la que pueden ver aquí, donde el alvéolo no le llega gas. Esta unidad no está ventilada, pero sí está perfundida. Esto es shunt y tiene un coeficiente VQ cercano a 0 o muy bajo. Habrá unidades alveolares adecuadamente ventiladas y perfundidas con un coeficiente VQ entre 0,8 y 1, que es lo ideal. Cuando hablamos de coeficiente ventilación-perfusión, el número ideal es 1, un alvéolo ventilado, un alvéolo perfundido. Bueno, el coeficiente VQ que se acepta como normal es 0,8. Y por otro lado, debido a esta vasoconstricción hipóxica que hablamos hace un momento y al uso de PIP con sobredistensión de alvéolos, habrá algunos alvéolos que sí están ventilados, pero que no están perfundidos. Y esto se llama efecto espacio muerto o un alvéolo con coeficiente VQ infinito. Esto es importante porque por definición el espacio muerto contiene CO2 y la estrategia ventilatoria que vamos a aprender posteriormente para tratar estos pacientes puede generar aumento del espacio muerto, puede generar también hipoventilación alveolar, por lo que el monitoreo de la CO2 en estos pacientes es crucial. Tanto es así que la estrategia ventilatoria, desde el punto de vista gasométrico, lleva el nombre de hipercapnia permisiva. Vamos a continuar intentando comprender por qué el shunt es refractario al oxígeno y por qué es tan difícil de tratar. Empecemos con este gráfico. Al principio inspiro gas, esto es aire ambiente, donde la presión de oxígeno llega a los 160 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque no hay CO2 en el gas ambiente, o no debería haber, salvo que el ambiente esté enrarecido. Y el concepto de presión parcial de gases intraalveolares debe estar claro. La presión parcial de gas intraalveolar, es decir, la suma de todos los gases, es muy parecida a la atmosférica, 760 milímetros de mercurio. Y ustedes se preguntarán, pero si usted me está hablando aquí de 160, 150, 100 y después aparece la CO2, no llegamos a 700 ni cerca. Bueno, pero no estamos teniendo en cuenta el nitrógeno, que en realidad es el principal gas alveolar. Entonces, la presión parcial es siempre la misma. Por lo tanto, si uno de estos gases aumenta, indefectiblemente debe disminuir otro. Es por eso que la hipercapnia indefectiblemente lleva
a la hipoxemia. Este concepto de presión parciales de gases lo conocen muy bien los anestesistas. Cuando generan hiperoxigenación previo a la intubación, eso genera desplazamiento del nitrógeno, eso se llama desnitrogenización, y esto les permite tener apneas muy prolongadas para poder intubar adecuadamente a sus pacientes. Habiendo entendido este concepto de presión parciales de gases, continuamos. Respiro aire ambiente con una gran cantidad de oxígeno y 0 dióxido de carbono, pero cuando esto llega a la tráquea, la cantidad de oxígeno cae, porque ahí ya hay algo de dióxido de carbono. La tráquea es espacio muerto anatómico. El espacio muerto, por definición, posee CO2. Hasta que finalmente llego al alvéolo. Ya bajé mucho la cantidad de oxígeno, hay 100 milímetros de mercurio, y ya en el alvéolo tengo 40 milímetros de mercurio de CO2. Entonces, la presión parciales de gases se va manteniendo. No se olviden del nitrógeno. Ahora, esta zona alveolar la tenemos aquí más grande. Dentro del alvéolo hay 100 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 de CO2. Desde el extremo, ¿sí? Desde el extremo de la arteria pulmonar, obtengo sangre con muy poco oxígeno, 40, es sangre venosa, que viene de dar oxígeno a los tejidos, y 46 milímetros de mercurio de CO2. Al pasar por el capilar, hay un gradiente que genera que el oxígeno, ¿sí?, pase del alvéolo, 100 milímetros de mercurio, al capilar, y que la CO2 pase del capilar, 46, al alvéolo. Exhalo CO2 y paso oxígeno al sistema capilar. Y eso sale por las venas pulmonares hacia el corazón izquierdo con un oxígeno cargado al 95% y la CO2 de 40. Y ustedes me dirán, ¿por qué no 100 si yo tenía 100 de oxígeno? Porque hay un cortocircuito fisiológico. Ahora lo vamos a analizar. Entonces, aquí tienen el circuito desglosado totalmente. Por un lado tienen por aquí la vena cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, la arteria pulmonar, los vasos pulmonares, y esto sería un capilar en contacto con el alvéolo, capilar arterial, y posteriormente capilar venoso, la vena pulmonar que irá a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y a la circulación sistémica. Entonces quedó entendido cómo funciona normalmente la oxigenación de nuestros pacientes. A través de los vasos bronquiales se comunican directamente de vasos arteriales pulmonares a los vasos venosos pulmonares, y hay un pequeño porcentaje de sangre no oxigenada que escapa. Esto se llama cortocircuito fisiológico o shunt fisiológico y no es mayor al 3%. Eso me da la caída de, en vez de tener 100 milímetros de mercurio de oxígeno arterial, tengo 95 por esta pequeña mezcla con sangre poco oxigenada. ¿Qué pasa en nuestros pacientes con distrés? Desde el extremo venoso, es decir, los tejidos ya tomaron oxígeno y esto debe volver al corazón derecho para pasar a través de la arteria pulmonar, capilares pulmonares arteriales hacia la oxigenación e intercambio gaseoso. Lo que va a suceder es que al llegar al alvéolo, el alvéolo está ocupado por membranas hialinas,
por consolidación, colapsado, tiene distrés. Entonces, por más que yo aumente el oxígeno o la fracción de oxígeno inspirada, el oxígeno alveolar no va a aumentar. Eso le da la refractariedad al uso de oxígeno. Si pongo presión positiva en este alvéolo y logro eliminar el colapso, este alvéolo probablemente pase a reclutarse o pase a airearse nuevamente. Pero bueno, tengo este shunt y esto significa que la sangre directamente va a pasar sin oxigenarse. Y eso le da las características de esta gran hipoxemia a estos pacientes y la refractariedad al uso de oxígeno suplementario. Cuando uno mide shunt, y la medición de shunt es una ecuación bastante sencilla, que la van a ver cuando vean mecanismos de hipoxemia, uno ve que a medida, dijimos que el shunt normal es 3%, un paciente con un shunt del 10% está distresado, miren la tremenda caída de la PO2. Pero si el shunt es del 20%, la PO2 cae mucho más. Shunt del 30 y el 40%. Ahora, cuando el shunt llega entre el 30 y el 40%, empieza a haber ascensos de la CO2. Entonces, si bien el shunt es un mecanismo de hipoxemia que fundamentalmente genera solo caída de la PO2, en shunt muy graves, superiores al 40%, puede haber ascenso de las presiones parciales de dióxido de carbono. Y siguiendo con lo que decimos, miren cómo responden los diferentes tipos de shunt al aporte de oxígeno. Aquí tenemos un shunt del 10%, ¿sí? Totalmente anormal, ¿sí? Pero a medida que yo le doy más fracción inspirada de oxígeno, 35, 45, 50, hasta el 95%, la oxigenación va mejorando. Algo similar, pero en menor medida, pasa con un shunt del 20%. Pero cuando el shunt llega al 30, 40 o 50%, vean que por más que ponga oxígeno suplementario, la mejoría en términos de presión de oxígeno es prácticamente nula. Algo similar pasa con el contenido arterial de oxígeno. Por más que aumente la fracción inspirada de oxígeno, el contenido arterial de oxígeno, independientemente, ¿sí?, del tipo de shunt, varía muy poco. Está claro que un shunt del 50% tiene un contenido arterial de oxígeno muy bajo, pero a medida que aumento la fracción inspirada de oxígeno, prácticamente no se modifica. Asimismo está claro que un shunt del 10% tiene un contenido arterial de oxígeno mejor que el anterior, pero al aumentar la fracción inspirada de oxígeno, este no varía o varía muy poco. Entonces queda claro la refractariedad al oxígeno. En el distrés precoz, dijimos antes de la fase fibrótica, y esto es lo que sucede. Las zonas dependientes, ya describimos de qué se tratan las zonas dependientes, basales y dorsales, muy bien perfundidas, y dependen justamente para su ventilación de la actividad diafragmática. Con un diafragma activo, estas zonas ventilan y como están muy bien perfundidas, son básicamente las que se encargan de mantener una adecuada oxigenación. Si tengo un paciente con distrés,
Estas zonas dependientes, vuelvo a repetir, las mejor perfundidas, empiezan a colapsarse, empiezan a edematizarse y consolidarse según el tipo de distrés primario o secundario. Nuestro paciente ingresa a terapia intensiva, lo ventilamos y lo acostamos en su cama. El hecho de ponerlo en decúbito supino compromete más aún esta situación. Hace que el efecto de la gravedad, el peso del mediastino y el peso de las vísceras abdominales a través del diafragma colapse aún más las unidades alveolares ya comprometidas. Por lo tanto, tengo gran cantidad de áreas perfundidas, pero con alvéolos no ventilables. Volvemos a reforzar el concepto de shunt o cortocircuito, donde el decúbito supino complica más aún estas circunstancias. Y las áreas superiores están poco perfundidas y sobredistendidas. Por todo lo que venimos hablando, hace algunas décadas atrás, el doctor Gattinoni introdujo el concepto de baby lung o pulmón de bebé. Esto implica que el sistema respiratorio está relacionado en forma lineal con las dimensiones de un pulmón de bebé. Es decir, el parénquima pulmonar ventilable que posee nuestro paciente es similar en tamaño al pulmón de un niño o de un bebé. Porque todo el resto del parénquima está en área de colapso o de edema o de consolidación. Recuerden, ¿sí?, que el pulmón de bebé es una estructura anatómica distinta en términos de áreas dependientes y no dependientes al del adulto. Por lo tanto, esta alteración de áreas colapsadas y sobredistendidas es más un concepto funcional y no anatómico, ¿sí? Entonces, esto implica que tengo todas las áreas dependientes colapsadas, ¿sí?, con áreas sobredistendidas y áreas sometidas a estiramiento. Entonces, áreas colapsadas, áreas elongadas o sobredistendidas y áreas estiradas. Estos conceptos de estrés y strain lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si bien hay un modelo gravitacional que se llama modelo gravitacional de West, donde sabemos que las áreas apicales tienden a la distensión y las áreas basales tienden al colapso, esto se ve maximizado en el distrés, donde hay áreas que ustedes ven, ¿sí?, en la zona C, donde están totalmente colapsadas, en la zona A, donde están totalmente sobredistendidas, y en la zona B son las áreas más vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Porque son las sometidas a la apertura y cierre cíclico. Y esto se pudo demostrar por métodos tomográficos, donde se ven las áreas colapsadas y donde se ven las áreas sobredistendidas. Entonces, siguiendo con el concepto de baby lung, ¿sí?, tendré en las partes más basales o dependientes, interpretando el modelo gravitacional de West ahora en un paciente en posición supina, áreas totalmente colapsadas. A estas áreas, por más que ponga presiones cercanas a 60 centímetros de agua, incluso algunos dicen 140, no voy a lograr abrirlas. ¿Sí? Áreas totalmente consolidadas. Áreas totalmente hiperinsufladas. Y estas
áreas, ¿sí?, son los que generan compresión capilar y pueden llevar a contribuir a la hipertensión pulmonar. Pero entre las áreas sobredistendidas y las áreas totalmente consolidadas, estas áreas consolidadas que no voy a lograr abrir, están estas dos áreas, ¿sí?, que son las que van a tener apertura y cierre cíclico, con mayor o menor presión, unas más tendientes al colapso y otras no tanto. Pero esta apertura y cierre cíclico lleva a lo que llamamos atelectrauma y es una forma de injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica. La forma de evitar esto es abrir el pulmón. Eso implica poner presión positiva en dosis altas por momentos breves y mantenerlo abierto. Eso significa titular PIP y poner una PIP que mantenga abierto la mayor cantidad de alvéolos. Entonces, habrá algunos alvéolos que llegarán a presiones de 40 bar, son los sobredistendidos, y si los traslado a la curva presión-volumen, están en la zona, ¿sí?, de capacidad pulmonar total o sobredistendidos. Totalmente sobredistendido y puede generar disrupción de la membrana alveolocapilar. Y tendré alvéolos totalmente colapsados en las zonas basales, que si lo traslado a la curva presión-volumen, estarán por debajo del punto de inflexión inferior, es decir, por debajo de capacidad residual funcional. El problema con el distrés es que con cada ciclo respiratorio, de inspiración a expiración, los alvéolos van del colapso a la sobredistensión. Este ciclo, colapso sobre distensión, no solamente lesiona la membrana alveolocapilar, sino también que al sobredistender, los vasos intraalveolares que forman parte de la membrana alveolocapilar se van a ver en compresión y descompresión, compresión y descompresión. Esto genera fatiga capilar y lesión capilar debido a injuria pulmonar. Por otro lado, los alvéolos tendientes al colapso, los vasos pulmonares extraalveolares que siguen las fuerzas de tracciones de los bronquios, aumentan sus resistencias. Entonces, si nosotros relacionamos resistencias de los vasos pulmonares y presión en la vía respiratoria, ¿sí?, o volúmenes respiratorios, mejor dicho, vamos a ver que hay un punto que es capacidad residual funcional, donde tanto los vasos que rodean los alvéolos como los vasos que están siguiendo el trayecto de los bronquios tienen su resistencia más baja. Ese punto es capacidad residual funcional. Ahora, si estoy por debajo de capacidad residual funcional, hacia el colapso, las resistencias pulmonares aumentan por compromiso de los vasos extraalveolares. Esto es hipertensión pulmonar. Esto se da en pacientes ventilados, por ejemplo, sin PIP. Ahora, si estoy muy por encima de capacidad residual funcional, estoy ventilando hacia la sobredistensión y los vasos entre alvéolos se verán colapsados y esto se traduce en hipertensión pulmonar. Esto puede ser, por ejemplo, volúmenes muy altos o PIP muy alta. ¿Qué les quiero decir con esto?
casi no hay escapatoria. Las resistencias vasculares pulmonares se van a ver afectadas si ventilo por debajo de capacidad residual funcional o si ventilo por encima de capacidad residual funcional. Y es por este motivo que la hipertensión pulmonar es tan frecuente en estos pacientes. Entonces será de suma importancia determinar el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior de la curva presión-volumen, que es donde cambia la complacencia del sistema tóraco-pulmonar, para poder realizar una ventilación entre ambas zonas, no por debajo y no por encima. Si ventilo por debajo del punto de inflexión inferior, voy a ventilar hacia el colapso. Lo ideal es lograr ventilación entre ambos puntos con la mayor cantidad de parénquima aireado. Y si ventilo por encima del punto de inflexión superior, voy a ventilar hacia la sobredistensión. Ambas circunstancias, por debajo y por encima, generan injuria pulmonar. Ambas circunstancias generan aumento de las resistencias vasculares pulmonares. En las clases próximas vamos a aprender cómo determinar estos dos puntos y cómo ventilar en forma protectiva. Aprendimos desde hace mucho tiempo atrás, año 85, que la mortalidad del distrés es muy alta, pero cuando nos preguntamos de qué se muere un paciente con distrés, la respuesta solía ser siempre la misma. 1/3 de los pacientes, una fracción pequeña, se fallece de la enfermedad de base, trauma, quemados, ¿sí? Los 2/3 restantes van a fallecer de complicaciones, donde la gran mayoría, casi el 70%, va a tener muerte por disfunción orgánica múltiple. Y esto se debe a una respuesta inflamatoria descompartimentalizada y desmedida. Y solo el 16% va a morir de hipoxemia refractaria. Y es por eso que dentro de la estrategia que vamos a adoptar para ventilar los distrés, lo primero que uno sacrifica o a lo que menos le pone atención es a la oxigenación, porque uno lo que intenta es injuriar lo menor posible el pulmón para limitar toda esta cascada de sustancias inflamatorias. Pero hace poco tiempo, en la pandemia de influenza en el 2009, vimos un subgrupo de pacientes diferentes, donde el número de muertos por hipoxemia refractaria llegaba hasta el 60%. Entonces, es verdad y es real que si ventilamos en forma inadecuada un distrés respiratorio, vamos a desencadenar falla orgánica múltiple. Hay ciertas entidades que pueden generar hipoxemia refractaria como causa principal de muerte en distrés respiratorio. Algunas conclusiones y algunas cosas que me parecieron importantes que tengan en cuenta, sobre todo en términos de oxigenación o de gases. El distrés respiratorio se caracteriza por una hipoxemia muy importante y la estrategia que voy a usar para ventilarlo muy probablemente me lleve a la hipercapnia con acidosis respiratoria. Entonces, encontrar un paciente distresado en acidemia es muy frecuente y les diría que casi la regla. Observen qué sucede con la curva de disociación de la hemoglobina
en diferentes circunstancias. Tengo un paciente con un pH de 7.4. Con un pH de 7.4, mi paciente, ¿sí?, con una PO2 de 60, satura 89-90. Ahora, con la misma PO2, si el pH es 7.2, el paciente satura 82%. ¿Y por qué ante la acidemia, a una misma presión parcial de oxígeno, el paciente satura menos? Bueno, esto se debe a que en circunstancias de acidemia, la hemoglobina cede oxígeno a los tejidos con mayor facilidad, lo cual, en términos de distrés, es muy positivo. Entonces, bajo estas condiciones, ¿sí?, de hipoxemia y acidemia, el oxígeno es cedido o liberado hacia los tejidos. Y esto genera una atenuación de los efectos deleterios de la hipoxemia. De la misma forma, esto me hace cambiar de objetivo. Es decir, podré tener un paciente que satura muy poco, pero en términos de presión parcial de oxígeno o presión arterial de oxígeno, no está tan mal. Por lo tanto, habrá que replantearse el uso de la saturometría en estos pacientes y quizás guiarse en los casos más graves por presión arterial de oxígeno, ya que niveles de saturaciones muy bajos, 88, se relacionan con PO2 cercanas a 60, que son más que aceptables. Entonces, para distrés muy graves, la recomendación es no guiarse por la saturación, sino guiarse por la PO2 y mantener una presión arterial de oxígeno entre 55 y 80. Sabiendo que puede haber una caída de la saturación porque la hemoglobina entrega oxígeno con más facilidad. Muchísimas gracias, espero haber podido aclarar algunos conceptos. Continuamos en la segunda parte de distrés con estrategias ventilatorias.